Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este evento Espacios Desiguales, Fronteras Invisibles, que congrega a una veintena de especialistas de América Latina y Europa alrededor del taller de sensibilización en inclusión social y equidad y de las conferencias magistrales y foro de análisis sobre interseccionalidad. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora Ana Roquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy es el segundo día de este ciclo de conferencias sobre interseccionalidad, inclusión social y equidad, que lo estamos haciendo en el marco de un proyecto que se llama MISEAL, Medidas para la Inclusión Social y la Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina, un proyecto financiado por el programa Alfa 3 de la Unión Europea. Y ayer tuvimos el gusto de escuchar a Franklin, que nos expuso una conferencia realmente amplia, nos dio un panorama muy interesante sobre la perspectiva interseccional, nos explicó sus orígenes, nos explicó las distintas corrientes que hay sobre esta perspectiva y también puso en cuestión la posibilidad de aplicar la perspectiva interseccional como modelo en las políticas públicas. Entonces, para continuar, vamos a darle la palabra a Caterina de la Barbera, que nos acompaña, que nos hizo el honor de venir desde España. Y pues muchísimas gracias, Caterina, te escuchamos. La doctora María Caterina La Barbera es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia. Su campo de investigación se encuentra entre Derecho y Sociedad, estudios de mujeres y de género y migraciones. Ha trabajado como investigadora postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Berkeley, en el Departamento de Estudios sobre Política, Derecho y Sociedad de la Universidad de Palermo y en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias en Madrid. Actualmente es investigadora contratada doctora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, imparte la asignatura Género e Igualdad de Oportunidades en el Máster de Educación Intercultural de la UNED Madrid. Es investigadora principal del proyecto de investigación Mujeres en Tránsito y Transformación de la Identidad de Género en los Procesos Migratorios, financiado por el Instituto de la Mujer y el Fondo Social Europeo. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Identity on Migration in Europe, Multidisciplinary Perspectives y When the Exception Becomes Rule, the Spanish Citizenship Regime, entre otras. Cedo la palabra a la doctora María Caterina. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana. A Natalia Flores por la invitación, al proyecto MISEAL, al CUEG y a la UNAM por organizar este evento tan interesante y tan intenso. Muy bien, empezamos ya. La interseccionalidad es, sin lugar a duda, una de las contribuciones más importantes de la teoría y praxis feministas de los últimos 20 años. Desde la formulación de Crenshaw, el concepto de la interseccionalidad ha sido desarrollado y elaborado de distintas maneras y ha transformado ampliamente los estudios feministas. El enfoque de la interseccionalidad se encuentra actualmente en el centro de los estudios de género y se ha convertido en una palabra clave en los estudios de género de habla inglesa. Sin embargo, la interseccionalidad requiere ulteriores exploraciones teóricas
y necesita ser mejor conocida en la academia del sur de Europa, donde está bastante ignorada todavía y desde donde yo vengo y desde este lugar os voy a hablar. Me gustaría empezar esta charla hablando de mi propio encuentro con el enfoque de la interseccionalidad y lo que ha significado en mi investigación académica para explicar mi punto de partida, mi lugar. Mis intereses de investigación son la diversidad entre las mujeres, el debate sobre multiculturalismo e igualdad de género, las prácticas culturales que involucran los cuerpos de las mujeres y las cuestiones relacionadas de autonomía individual y pertenencia al grupo, y también las experiencias de las mujeres migrantes. Me aproximo a estos temas desde un punto de partida postestructuralista y desarrollo mi análisis jurídico basándome en la teoría jurídica feminista. He conocido el concepto de la interseccionalidad cuando era estudiante doctoral y frecuentaba el curso de Critical Race Feminism de la profesora Angela Harris en la Universidad de California en Berkeley. Desde entonces se ha convertido en una herramienta analítica irrenunciable para mi investigación y mis experiencias vitales. En mi propia trayectoria de investigación, el enfoque de interseccionalidad me ha llevado a emprender estudios interdisciplinares porque he sido cada vez más consciente de la necesidad de no quedarme atrapada dentro de las divisiones disciplinares y buscar diálogos, intercambios epistemológicos y metodológicos para abordar la complejidad que el enfoque de la interseccionalidad revela. Además, cuando me he encontrado a mí misma como migrante en España, he empezado a preguntarme qué puede decir el feminismo para alguien on the move. La literatura afirma que los y las migrantes empiezan a ser particularmente conscientes de la naturaleza contextual y relacional del género. De hecho, en el país de acogida, las y los migrantes intentan satisfacer las expectaciones y conformar sus comportamientos vinculados a la identidad que se le atribuye, que a menudo difiere profundamente del país de origen. Parece que todos los migrantes, como cambian de un contexto social a otro, manifiestan más o menos alteraciones en la manera de representarse a sí mismos. Y desde luego, en el caso de las mujeres y de las personas no heterosexuales, la migración a menudo conlleva profundos y drásticos cambiamientos que sustancialmente modifican las partes más íntimas de la vida individual, los sentimientos, las estrategias de autorrepresentación e interacción social y la habilidad misma de imaginar y crear los caminos vitales. Desde este punto de partida, que se basa en conceptualizaciones teóricas y experiencias vitales al mismo tiempo, he empezado un proyecto de investigación llamado Mujeres en Tránsito para investigar las transformaciones de la identidad de géneros de las mujeres migrantes en España. La interseccionalidad es la categoría analítica desde la cual en este proyecto analizo cómo el derecho y los contextos sociales conforman diferentemente la identidad de género de las mujeres en conexión con su etnicidad, que también se percibe de forma distinta en el país de origen, en el país de acogida, y su estatus social, que cambia durante el proceso migratorio, principalmente por el permiso, por la entrada legal o no en el país de acogida y por el permiso de residencia que reciben o no en ese país. Enfocaré mi charla de hoy en algo que es, para decir así, preliminar con respecto a este proyecto, porque me enfocaré en los orígenes del concepto, en particular su vinculación con los Critical Legal Studies y los desafíos que los diferentes sistemas jurídicos ponen para la implementación de este concepto. Estructuraré mi charla en 3 partes conectadas
y deseo transmitir tres ideas fundamentales. La primera idea es que la interseccionalidad no es algo que viene de la nada, como ayer hemos escuchado bien en la charla de Franklin. Es el resultado de largos debates y discusiones en ambos lados del Atlántico sobre el universalismo de la categoría del género y los peligros del esencialismo para la teoría feminista. En contra de la posición de los que argumentan que la interseccionalidad es algo malo para la igualdad de género, reivindico que la interseccionalidad es el desarrollo ineludible del feminismo non-mainstream que desde los años 70 ha cuestionado la perspectiva blanca, heterosexual y de la clase media. Por esta razón me referiré al feminismo afroamericano, chicano y postcolonial para trazar los orígenes del concepto que nos interesa. Con esta maniobra no pretendo cancelar la originalidad o restarle importancia a este concepto, sino más bien con esa maniobra pretendo subrayar que se trata de un concepto que aborda una cuestión abierta desde hace mucho tiempo y que tiene gran relevancia para la teoría feminista en las ciencias sociales. La segunda idea que quiero transmitir es que a pesar de que la interseccionalidad radica en precedentes conceptualizaciones de la diversidad entre mujeres, la interseccionalidad no es simplemente una palabra extravagante, fancy, para hablar de la misma vieja historia. Me gustaría incidir que dar nombres es un momento de creación de nuevas realidades. Y de hecho, considero que el término interseccionalidad ha añadido una nueva perspectiva que consiste en enfocarse en la constitución mutua y simultánea de género, clase, casta, raza, color, etnicidad, religión, origen nacional, habilidad física y orientación sexual. En esta charla intentaré explicar de qué se habla cuando se habla de interseccionalidad, me enfocaré en su origen jurídico y intentaré abordar las consecuencias de los viajes que este concepto hecho desde una disciplina a otra y desde un sistema jurídico a otro. La tercera idea y la última que quiero transmitir está relacionada con los desafíos que la implementación de la interseccionalidad pone dentro del marco jurídico europeo. A pesar de haber sido generada dentro de la disciplina jurídica, la interseccionalidad ha sido concebida dentro de un sistema de common law y su implementación en un sistema de civil law pone unos problemas conceptuales y técnicos que a menudo son menospreciados. Además, es importante recordar que la interseccionalidad en Europa ha sido teorizada dentro de las disciplinas sociológicas y politológicas. Debido a la profunda fragmentación disciplinar que existe en la academia europea, la implementación de este concepto en el sistema jurídico ha sido particularmente complejo, ya que la formulación sociológica y politológica parece demasiado abstracta y demasiado contradictoria para los operadores del derecho. Intentaré ofrecer finalmente una visión general de la reciente evolución del derecho y las políticas europeas sobre interseccionalidad. En particular incidiré sobre la fundamental confusión entre discriminación múltiple y discriminación interseccional. Entonces empezamos con la primera parte de esta charla, la vuelta a los orígenes. Desde sus comienzos, el feminismo afroamericano ha criticado el esencialismo de género. Durante los años 80, el colectivo Combat River, Audre Lorde, Angela Davis, Elizabeth Spellman, Bell Hooks, Patricia L. Collins, entre otras, han sostenido que, asumiendo la experiencia blanca y heterosexual de las mujeres y los modelos familiares en la organización del trabajo doméstico como estándar, típico de la clase media, como estándar, el feminismo no consigue entender cómo la raza, la etnicidad, la clase, la orientación sexual pluralizan y particularizan el significado de ser mujeres.
Ellas afirmaron que las diferentes localizaciones sociales y las diferencias de poder entre las mujeres hace su experiencia de la discriminación profundamente distinta. La crítica postmoderna al esencialismo ha sido una herramienta fundamental para los afroamericanos con el objetivo de recrear una noción de la identidad inclusiva. Desde esta premisa, el feminismo afroamericano ha criticado el esencialismo de género como una voz que pretende hablar por todos y que se basa en el supuesto universalismo y neutralidad, que más bien está construida sobre las características del grupo dominante y que se aplican a todos. Básicamente, el esencialismo de género es una forma de reduccionismo que ve en el género la forma fundamental de subordinación y minimiza todos los demás factores de discriminación como la raza, la etnicidad, la religión, la clase, la casta y la orientación sexual. Las feministas afroamericanas han señalado que sí es verdad que las feministas siempre han cuestionado la norma masculina como estándar, ellas a su vez, no siempre conscientemente, han incurrido en generalizaciones similares. Sin embargo, las mujeres nunca son solo mujeres. Las feministas afroamericanas han puesto de relieve que una concepción esencialista del género nos impide analizar conjuntamente la subordinación basada en el género con otras formas de subordinación. Como consecuencia, las experiencias de las mujeres negras han sido fragmentadas entre los que estaban interesados en la raza y los que estaban interesados en el género, y Franklin ayer lo explicó muy claramente. Las mujeres afroamericanas han sido obligadas a aislar un aspecto singular de su identidad y ofrecerlo como un conjunto significativo, mientras al mismo tiempo estaban renegando otras partes constitutivas de su ser. Desde esta manera, el esencialismo reduce los múltiples tipos de subordinación en un problema de suma aritmética, como si añadir el racismo al sexismo pudiese explicar las experiencias de las mujeres negras, o añadir el racismo al sexismo y a la homofobia pudiese dar como resultado las experiencias de las mujeres negras lesbianas. Norma Alarcón dice, y cito textualmente, la inclusión de otras categorías analíticas como la raza y la clase es imposible para un sujeto cuya conciencia rechaza el reconocimiento que una se convierte en mujer en maneras mucho más complejas que la simple oposición con los hombres. En culturas en las que las relaciones asimétricas de raza y clase son principios organizativos centrales de la sociedad, una se convierte en mujer en oposición a otras mujeres también. A través de la noción de conciencia múltiple, las feministas afroamericanas han descrito las causas de la discriminación de las mujeres como vinculada a una red inextricable que está hecha no solo de género, sino también de raza, etnicidad, cultura, religión, clase social, orientación sexual y situación económica. Reconcebir la identidad como múltiple y contradictoria, reconcibiendo, la identidad como múltiple y contradictoria, el primer objetivo de las feministas afroamericanas ha sido poner en el centro las otras marginalizadas y silenciadas. La identidad es concebida como algo que no es fijo y no es alcanzado una vez y por todas, sino más bien es un proceso social de construcción continua en el que los contextos sociales y las las voluntades individuales, están involucradas. Como las feministas afroamericanas, también las chicanas se han centrado en la multiplicidad y oposicionalidad de la identidad como conceptos cruciales para entender las desigualdades sociales. La conciencia opositiva, como ha sido definida por Chela Sandoval, es un concepto que contiene los múltiples ejes de la identidad, y en su elaboración de la metodología de los oprimidos, Sandoval teoriza estrategias de resistencia que pretenden transformar estos lugares de subordinación material en fuentes de procesos de liberación.
Ella reconoce la hibridez cultural de estar en las fronteras, de borderlands, como un efecto de la condición postmoderna de transnacionalización y representa la metodología de los oprimidos como una estrategia de supervivencia que ha emergido de la posmodernidad. Los espacios de pertenencia cultural múltiple, que son ambiguos y polivalentes, pueden ser teorizados de esta forma como un terreno para crear nuevas representaciones de la identidad. En estas mismas líneas, usando la categoría de colonización, las feministas postcoloniales han descrito cómo la producción de un particular discurso cultural acerca del así llamado tercer mundo ha usurpado sus experiencias vitales. Esta usurpación estaría basada en la idea que la mujer, con la M mayúscula, existe fuera de la historia y fuera de las estructuras sociales, y oscura la manera en la que las mujeres se constituyen a través y dentro de estas propias estructuras. El objetivo de las feministas postcoloniales ha sido desmantelar la alterización discursiva que sitúa a las mujeres dentro de las estructuras sociales como material inerte. Lo que las feministas postcoloniales reclaman es una sororidad no asumida en base al género, sino más bien formada en concretos praxis políticas y históricas para alcanzar objetivos compartidos, objetivos sociales compartidos. ¿Por qué considero importante trazar este recorrido para volver a los orígenes de este concepto, el concepto de la interseccionalidad? Considero que es doblemente importante. Por una parte, porque nos permite mostrar que la interseccionalidad está fuertemente insertada en el desarrollo del feminismo non-mainstream. Y por otro lado, siendo un concepto crucial en el feminismo contemporáneo, en la teoría y en la praxis, ir atrás hacia los orígenes nos permite subrayar la necesidad de descentrar el centro del feminismo blanco occidental y reimaginar el feminismo como multicéntrico. Pues pasamos ya a la segunda parte. Como hemos visto hasta ahora, el género, la raza, la clase han sido desde hace mucho tiempo abordados en la teoría feminista como matriz de opresión. Sin embargo, es especialmente importante remarcar que el término interseccionalidad añadió algo nuevo a este debate. Como dije antes, creo que los nombres crean las realidades, y adoptar el término interseccionalidad ha tenido un impacto importante en el desarrollo de este debate, que se ha de hecho revitalizado cuando en el 1989 la profesora de Derecho afroamericana Kimberly Crenshaw acuñó el término interseccionalidad para sostener que género, raza y desigualdades de clase interaccionan y son interdependientes. Considero importante llamar la atención sobre el hecho que la interseccionalidad ha nacido dentro de los Critical Legal Studies en el contexto jurídico norteamericano de los años 80. Ignorando este contexto, muy a menudo la interseccionalidad ha sido representada como si los textos del feminismo negros fueran bajados en un fichero comprimido y automáticamente convertidos para correr en el sistema operativo del derecho. En esta charla me gustaría enfocarme en la origen jurídica de este concepto y explorar cómo estos orígenes han condicionado su desarrollo, el desarrollo de este concepto que está viajando por el mundo y atravesando las disciplinas. La interseccionalidad ha emergido en un especial momento histórico en los Estados Unidos, un momento en el que el derecho a antidiscriminación, que se refería a la raza y al género, estaba siendo sometido a una teorización crítica por parte de los ambientes jurídicos liberales de izquierda, que pretendían subrayar o poner la atención sobre la invisibilidad de los que no eran blancos y de los negros que no eran hombres.
Un caso crucial que recibió grandes críticas durante aquellos años fue el caso de Grafenreich versus contra General Motors en 1977. En este caso se reafirmó que las causas para hacer una acción por razón de discriminación o discriminación racial, o discriminación sexual podían ser alternativas, pero no podían combinarse. Este caso estableció que las mujeres negras no constituían una clase especial y por esta misma razón no se le podía permitir combinar los remedios estatutarios, porque de esta forma se hubiese creado un super remedio que hubiese ido más allá de las intenciones del estatuto. Kimberly Crenshaw comentó este caso usando la acertada metáfora de los accidentes de tráfico. Estas mujeres, en el caso que he mencionado, habían sido despedidas y, según Crenshaw, se encontraban en un cruce particularmente peligroso porque estaban en el lado subordinado de la raza y del género. Pero la Corte estableció que las demandantes no podían ser indemnizadas porque se trataba de un daño que no se podía identificar con la claridad requerida por las reglas existentes. Siguiendo con la metáfora del accidente de tráfico, Crenshaw afirma que es como si una ambulancia, llegando en el sitio de la colisión, en lugar de socorrer a los heridos, los dejara ahí sin atención médica, porque las causas del accidente eran distintas de las conocidas. Durante los años 80, muchos juristas afroamericanos llamaron la atención sobre este vacío en la doctrina, en la jurisprudencia feminista y también en la entonces emergente Critical Race Theory. Los Critical Legal Studies que he mencionado ofrecieron las herramientas discursivas y la masa crítica para estructurar este proyecto como una empresa colectiva. Es importante recordar que este movimiento no es un movimiento accidental, sino más bien se trata del producto de críticas amplias hacia las prácticas excluyentes de contratación que habían transformado la academia en un ambiente solo masculino y todo blanco. Estas críticas habían llevado en los años 60 la introducción de acciones afirmativas gracias a las cuales un creciente número de hombres de color y mujeres accedió a las facultades de Derecho y a la enseñanza en las mismas facultades. Estas características típicas, únicas de la historia social americana, fueron el terreno para el desarrollo del concepto de interseccionalidad. Como jurista, Crenshaw apuntó que la legislación antirracista y feminista consideraba simplemente una dimensión de la desigualdad y excluía las mujeres negras, cuya situación de discriminación se ha visto paradójicamente reforzada por estas políticas y esta legislación. Kimberly Crenshaw distinguió entre tres conectados niveles: la interseccionalidad estructural, la interseccionalidad política y la interseccionalidad representacional. Al nivel estructural, el enfoque de la interseccionalidad permite centrarse en las maneras en las que las mujeres negras se sitúan en la intersección de la raza con el género. Preguntas cruciales para analizar la interseccionalidad estructural son, por ejemplo, cómo y cuándo el racismo amplifica el sexismo, o cómo y cuándo la homofobia amplifica el racismo. A nivel político, el enfoque de la interseccionalidad ofrece un instrumento para abordar sexismo, racismo, explotación de clase y homofobia en las políticas y en los procesos de policy making. Cuestiones cruciales para analizar la interseccionalidad política son, por ejemplo, cómo y cuándo el discurso feminista marginaliza las mujeres de las minorías étnicas o las mujeres disables. Cómo y cuándo las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género desempoderan las mujeres migrantes. Y por último, el nivel representacional.
donde el enfoque interseccional permite revelar la construcción cultural de los sujetos discriminados y considerar cómo la representación de este discurso en el discurso público, en los medios de comunicación, las marginaliza ulteriormente. Cuando en el 2000 Kimberlé Crenshaw fue invitada para examinar cuestiones relacionadas con la discriminación de género y racial en el grupo de expertos de las Naciones Unidas que se organizó en Croacia, ella afirmó, y cito: "Si es verdad que todas las mujeres son de alguna manera sometidas al peso de la discriminación de género, es también verdad que otros factores relacionados con la identidad social de las mujeres, como la clase, la casta, la raza, el color, la etnicidad, la religión, el origen nacional y la orientación sexual, son diferencias que hacen una diferencia en la manera en que los varios grupos de mujeres experimentan la discriminación. Estos elementos diferenciales pueden crear problemas y vulnerabilidades que son únicas para un determinado subgrupo de mujeres o que afectan desproporcionadamente a algunas mujeres comparado con otras". En resumen, la interseccionalidad es una metáfora para capturar cómo varios sistemas de subordinación interactúan y se constituyen mutuamente uno a otro, en cada caso, en cada contexto. La interseccionalidad puede ser definida como un paradigma que se centra en las desigualdades sociales y analiza las interacciones entre la estructura social, la representación simbólica y los procesos de construcción de la identidad. Como dije, considero que la interseccionalidad introduce novedades, y las novedades que introduce creo que son el foco en el sujeto que se encuentra entre las categorías sociales concebidas clásicamente como fijas y aisladas, la simultaneidad de los factores de discriminación que se constituyen mutuamente y por lo tanto tampoco son fijos, y sobre todo el acento sobre el efecto paradójico de las análisis, intervenciones y políticas basadas en un solo eje, que abordando separadamente la raza, el género y la clase, en realidad crean ulteriores dinámicas de discriminación. Y así pasamos a la última parte de mi charla, donde pretendo hacer una overview de las políticas el derecho europeo sobre la interseccionalidad. Después de la formulación de Crenshaw, en los últimos 20 años, el concepto de interseccionalidad ha viajado a través de la disciplina y ha ganado amplia aceptación en los estudios feministas y en las ciencias sociales en general. Muchas autoras han analizado si y cómo las políticas públicas y los marcos jurídicos abordan las desigualdades que se producen en el cruce entre distintos sistemas de subordinación. Además, sociólogas y politólogas han ampliamente explorado cómo las estructuras institucionales y judiciales contribuyen a mantener y reproducir estas formas de discriminación. Solo en los últimos 10 años la interseccionalidad ha empezado a ser implementada en la legislación y en la agenda política en Europa. Para entender las políticas de la Unión Europea en esta materia, considero importante recordar la distinción que hace Mary Angie Hancock entre enfoque unitario, enfoque múltiple y enfoque interseccional. El enfoque unitario considera solo un eje de desigualdad a la vez, como es evidente por el término, y, por ejemplo, usa el género. El enfoque múltiple considera dos o más ejes de desigualdad al mismo tiempo, pero no explora las interacciones entre ellos. Y finalmente, el enfoque de la interseccionalidad es el que considera las interacciones entre los distintos ejes de desigualdad y busca explorar las relaciones entre ellas como una cuestión abierta relacionada con el contexto específico. Esta distinción es muy importante
en mi opinión, para entender la evolución de la implementación de la interseccionalidad en la agenda política, en el marco jurídico de la Unión Europea de los últimos 10-15 años. Empezando en el 2000, el concepto de discriminación múltiple ha sido adoptado en la legislación europea. Los primeros ejemplos de discriminación múltiple legislada son la Directiva 43 y 78 del 2000. La Directiva 43 miraba a la implementación del principio de igualdad de trato sin distinción de raza, etnicidad y origen étnico, y la Directiva 78 establecía un marco general para combatir la discriminación en base a la religión o la creencia, la disabilidad, la edad o la orientación sexual en el empleo y la ocupación. Estas directivas pretendían eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres, considerando las mujeres como sujetos que son a menudo víctimas de discriminación múltiple. Y aquí es donde aparece por primera vez este término, que se puede considerar un primer paso en este desarrollo. Un paso ulterior en la implementación de la interseccionalidad ha sido el reconocimiento de los ejes múltiples de discriminación como una razón estructural de la especial vulnerabilidad de algunos grupos. Algunos ejemplos son las resoluciones no vinculantes de los últimos 4 años adoptadas por el Parlamento Europeo. En particular, la resolución del 2013 sobre mujeres con disabilidad, donde se reconoce que las mujeres con disabilidad son expuestas a discriminaciones múltiples que surgen de desigualdad de género, edad, religión, etnicidad, cultura y estereotipos vinculados con la disabilidad que necesitan ser abordados por las políticas públicas. Otro ejemplo es la resolución del 2014 sobre homofobia y discriminación en base a la orientación sexual, y por fin la resolución del 2014 también, curiosamente son todas del mismo mes, el mes de febrero ha sido muy fértil en este sentido, sobre violencia contra las mujeres, donde se menciona que debido a los factores como raza, etnicidad, religión o creencias, salud, estado civil, vivienda, estatus migratorio, edad, disabilidad, clase, orientación sexual y identidad de género, las mujeres pueden tener especiales necesidades y ser más vulnerables a las discriminaciones múltiples. Pero lo más importante de este desarrollo es que podemos detectar un desplazamiento desde el enfoque múltiple al enfoque interseccional en algunas de las más recientes resoluciones en esta materia. La resolución del 2011 sobre igualdad entre hombres y mujeres del Parlamento Europeo, como os dije, establece que las mujeres de las minorías, especialmente las mujeres gitanas, sistemáticamente se enfrentan a discriminaciones múltiples y interseccionales y que son perjudicadas no solo comparado con las mujeres de la mayoría, sino también en comparación con los hombres del grupo étnico minoritario, y sufren por esta razón un particular riesgo de exclusión social. También la resolución del 2013 sobre los aspectos de género de las estrategias de inclusión de los gitanos hace un llamamiento para tomar en consideración la situación de discriminación múltiple interseccional a la que se enfrentan las mujeres gitanas, especialmente con respecto a la ocupación, la salud, la vivienda y la educación. Y finalmente, otra resolución del 2014 sobre explotación sexual y prostitución, que presiona a los Estados miembros a implementar políticas para ayudar a las mujeres y los menores que se consideran vulnerables para dejar la prostitución a través de un enfoque holístico, dice la resolución, involucrando varios servicios de la policía, de migración, de salud y de educación.
Considero que este desplazamiento desde el enfoque múltiple al enfoque interseccional es un desplazamiento muy importante. Si tomamos en serio la distinción que mencioné antes de Hancock, de discriminación, de enfoque múltiple, enfoque interseccional, podemos considerar este cambio como algo no simplemente terminológico o nominal. Se trata más bien de un cambio de perspectiva, al considerar dos o más ejes al mismo tiempo, al considerar las interacciones entre los distintos sistemas de discriminación, en general específicos tipos de desigualdad. Y todavía, sin embargo, todavía hace falta mucho camino por recorrer. La inclusión del término discriminación interseccional en los textos normativos no vinculantes es, por supuesto, una novedad que hay que saludar muy positivamente. Pero es solo el primer paso. Los operadores del derecho, de hecho, todavía ignoran este concepto, y los que son más receptivos confunden la discriminación interseccional con la discriminación múltiple. En un trabajo de campo que he llevado a cabo con mi compañera Marta Cruels, nos hemos encontrado con una casi total ignorancia del concepto en España. Solo a modo de ejemplo, me gustaría mencionar que en la traducción de una reciente sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Abogacía del Estado, que es encargada de la traducción, tradujo el término interseccionalidad como discriminación multifactorial. O sea que la gran novedad, que por fin se había mencionado en la sentencia, el término interseccionalidad, desapareció gracias a esta traducción tan acertada. La novedad más importante de este caso, que se llama SB contra España, es que las terceras intervinientes hicieron un llamamiento para la adopción de la interseccionalidad para otorgar satisfacción de la injusticia sufrida a causa del abuso policial por la demandante, que era una mujer nigeriana que residía en España y trabajaba como prostituta. Esta es una importante novedad, porque después de 20 años, después de haber viajado a través del océano y de las disciplinas, por fin el concepto de interseccionalidad vuelve en Europa en el derecho. Sin embargo, las profundas divisiones disciplinares que separan la academia en Europa, de forma particular la academia del sur de Europa, hace esta vuelta particularmente compleja y a veces confusa. Pero activistas y asociaciones, porque como os comenté son prevalentemente sociólogos, sociólogas y politólogas las que han trabajado el concepto en Europa, y muy pocos juristas. Pero afortunadamente activistas y asociaciones que trabajan para proteger las personas más vulnerables y marginalizadas, que tienen un perfil menos academicizado, y uso aquí el término como en su sentido peyorativo, aplican la interseccionalidad en su práctica cotidiana. Y a través de esta manera parece que la interseccionalidad puede volver al derecho y al policy making con nuevo aire y nueva fuerza, como sucedió en el caso que mencioné del Tribunal de los Derechos Humanos, Salomon Beauty versus Spain. Eso es todo.